Bienvenidos y bienvenidos a Enclave Política. Brasil tendrá una nueva cita electoral el 30 de octubre. Los finalistas son Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. El resultado de este domingo 2 de octubre sorprende a muchos, a los finalistas no tanto. En realidad las encuestas no acertaron, dicen algunos. Otros, en cambio, dicen que efectivamente ese era el reflejo de ese momento. ¿Qué harán los finalistas para asegurar un triunfo que no sea cuestionado por el perdedor y que garantice la estabilidad democrática que requiere un país como Brasil, ahora con una mayoría de derecha en el Senado y el Congreso? De esto queremos conversar con el analista económico y político Tulio Ribeiro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Tulio, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas ahí? Es un placer estar en Telesur y especialmente con usted, Orlando. Gracias, Tulio, por atender esta invitación. La primera pregunta es: ¿cómo se valora el resultado electoral de este domingo, considerando el estrecho margen que quedó entre Bolsonaro y Lula? Es la primera vez en la historia de las elecciones, desde el retorno a la democracia, que en primera vuelta el porcentaje de diferencia sea mínimo. Y ese porcentaje representa casi 6 millones de votos. Hoy está ya pasando. El que está en cuarto lugar, Ciro Gómez, su Partido Democrático, trabajador, importante, una carta fuerte de la democracia. Leonel Brizola, el partido va a declarar hoy con el presidente del partido. Y esto es una noticia muy nueva entre los brasileños. Va a declarar una carta de apoyo a Lula. El cuarto lugar, Ciro Gómez. No solo Ciro, lo más importante, el partido. Y el que está en tercer lugar, Simone Tebet, del partido MDB, un partido que nuestra audiencia va a recordar, el partido de Temer, que ha hecho un golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. Ha declarado que no voten por Bolsonaro de ninguna forma. Entonces, el tercero y cuarto lugar van a buscar a Lula, a pesar de las diferencias. En cuarto lugar, ha pedido y ha hecho una solicitud a Lula que interceda en el programa de violencia mínima. Tenemos acá un programa de 60 millones de endeudados. Entonces el partido ha pedido un programa especial para Lula, para esos 60 millones de endeudados, que no son malas personas, son personas que sufrieron la crisis con Temer. Con el golpe de Temer y en el gobierno de Temer se hizo un proceso totalmente neoliberal. Otra cosa, Orlando, que debemos decir a nuestra audiencia Telesur, que la consultora internacional muy reconocida, Euroasia, ha dicho que Lula tiene el 60% de posibilidad de lograr el triunfo. Pero debemos decir la verdad sobre la violencia de Bolsonaro. Bolsonaro tiene fuerza y tiene poder en un sector fascista. Ya, la pregunta es entonces, ¿por qué Bolsonaro tiene ese poder? ¿Por qué sustenta tanto su apoyo, por ejemplo, en sectores populares, en sectores de la Amazonía, que supuestamente están afectados por las políticas neoliberales y hasta en algunos casos fascistas de Bolsonaro? Bien, es una cosa distinta y necesitamos acá Telesur para decir la verdad. Debemos hacer una explicación más posible para que todo el mundo pueda conocer.
Bolsonaro es un neoliberal, es un militar distinto al que tiene Venezuela, al que tiene Cuba, un militar que no mira al pueblo. Cuando hablamos de militares de otros países, hablamos de amigos, de comunidad, hablamos de otra cosa. Acá en Brasil es otra cosa. Bolsonaro bajó los impuestos graduales del petróleo y la gasolina y ha hecho un programa de 600 reales, que es más o menos $110, para las personas más empobrecidas. Bolsonaro habla muy directamente, y es importante decirlo, que hay un fascismo en Brasil, como hay en otros países. Miremos ahora Italia. Bolsonaro habla en relación de familia, hace una confrontación con la diversidad, con las mujeres. Y es verdad que hay una parte, infelizmente, Orlando, una parte de la población que hace una defensa, que la mujer está bajo el hombre y que las personas no tienen derecho a tener una opción, por ejemplo, sexual. Y hay un tratamiento, hay una mirada contra los afrodescendientes y especialmente con el pueblo originario. ¿Por qué? Ahí hay una cuestión económica, Orlando. Porque los pueblos originarios tienen tierras y porque tienen minería. La cuestión es que las tierras son Amazonía y la Amazonía es el pulmón del mundo. Entonces, el proyecto es decir que la agroindustria tiene muchas tierras para producir. No necesitamos destruir la Amazonía. Y ellos hacen una advertencia en un abrir y cerrar de ojos. La destrucción de la Amazonía ha generado lluvias muy fuertes. El medio ambiente tiene un equilibrio y la destrucción de la Amazonía hace mucha concentración de calor, junto con una atracción de luz. Entonces está cayendo mucha lluvia en centros que no ha pasado antes, como es el caso de Sao Paulo, Río, otras ciudades. Entonces no es solo destrucción del pulmón del mundo. Entonces, Tulio, en ese sentido, ¿hasta dónde el peso, por ejemplo, político de sectores conservadores puede ayudar a entender mejor el comportamiento electoral para una segunda vuelta? ¿Hasta dónde se podrían sumar más sectores conservadores? Sí, ellos son inteligentes. Han perdido no solo con la izquierda. Tienen la convicción de llegar. Entonces Lula ha hecho una concertación, si es posible, y si es que los chilenos me permiten, una concertación que ha hecho parte de la derecha, pero una derecha liberal, democrática, distinta de la derecha de Bolsonaro. La derecha de Bolsonaro es una derecha pobre, una derecha en contra de la mujer, en contra de la diversidad, en contra de los pueblos originarios. Pero una parte del centro está con Lula. Lula tiene una capacidad increíble, es un político, es un presidente del Partido de los Trabajadores. Ha dicho una frase que dice: Lula llamó para conversar y ellos han contestado que no van a conversar porque no quieren ser un juguete peligroso, han dicho.
Entonces Lula tiene esa capacidad y ha dicho que va a conversar con todos, que no hay problema de hablar con todos. Lula tiene esa calidad de hablar y escuchar a otros e intenta esa comprensión, lo que el otro quiere. Entonces, lo que esperamos en Brasil es una reconstrucción de la nación, una unión de brasileños, porque estamos divididos, totalmente divididos, por odio, pero no por un odio que surge de un momento al otro, sino de un odio entrampado por los programas de violencia de los medios de comunicación. Hagamos una pausa y enseguida volvamos para hablar efectivamente del tema Lula, cómo se va a afrontar esta campaña electoral en la segunda vuelta, qué fuerzas pueden constituir ese frente democrático del que estamos hablando. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con Tulio Ribeiro. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con el analista económico y político Tulio Ribeiro a propósito de las elecciones en Brasil. Tulio, una pregunta que cabe es, ¿cuánto le falta a Ignacio Lula da Silva para ganar la segunda vuelta? No hablo solamente en términos numéricos, sino en términos de presencia política, de respaldo de otros sectores políticos que no votaron por él en la primera vuelta. Bien. Si mantiene lo mismo número, Bien, si se mantiene el mismo número, Lula gana hoy. Pero Lula necesita el primer paso. Y ese primer paso es ganar el apoyo de la tercera, de la senadora del partido de Temer, del que dio el golpe a Dilma. Una senadora de derecha, de agronegocios, pero es democrática. Una profesora, abogada, que es de derecha, es de centro, pero es democrática. Y el PDT es un partido de centro izquierda. Un hombre, Ciro Gómez, que fue un ministro de Lula. Entonces, los primeros pasos es darle con todo. Y el otro paso es hablar con esos tres partidos pequeños, UP, Partido Comunista Brasileño, pero hay un Partido Comunista de Brasil que está con Lula desde siempre. Y el tema es el siguiente: la izquierda más extrema. Con ellos hablé ayer, PCB, Partido Comunista Brasileño, y ahí se va a declarar una carta de apoyo a Lula. Una carta crítica, normal porque no somos iguales. Orlando no es igual a Tulio, nadie es igual. Y lo que está pasando en este momento, hay una lucha por la democratización, dar una concertación, una lucha. Él lo ha dicho. Mi programa económico no es el programa del Partido de los Trabajadores, sino un partido de actualización. De esto se dice, es un gobernador de Sao Paulo. Ha ganado 3 veces. Ayer era muy cercano de Fernández y de Cardoso, que era un buen administrador. Ha dado a Lula la confianza de la clase media. Y en este momento, esto es importante. Nosotros los brasileños perdemos tanto.
El primer piso que debemos llegar es la democratización y la reconstrucción, base del gobierno. Han destruido todo, la ley laboral, todos los derechos. Entonces, estamos empezando de nuevo. Un gigante de América del Sur está cambiando de nuevo. Está empezando. Y para empezar, necesitamos de una coalición más larga posible. Bolsonaro no tiene esa capacidad de hablar con otros porque no tiene respeto con la opinión, que no sea suya y que no sea igual a sus electores. Eso hace la diferencia. Esta es la diferencia. Claro, entonces la otra pregunta que cabe aquí, Tulio, tiene que ver con que estos otros actores políticos que no lograron la presidencia, que obtuvieron 3-5% de votos, efectivamente trasladarán, se puede considerar un traslado automático de esos votos, por ejemplo, de Ciro Gómez a la segunda vuelta en favor de Lula. Sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Ciro Gómez del PDT y los pequeños partidos, por ejemplo, el mismo de derecha. Unión Brasil tuvo una pelea muy grande contra Bolsonaro. Por ejemplo, una senadora que es de extrema derecha da detalles acusando de que ella hizo una solicitud de empleo para sus amigos. Entonces es muy difícil cuando una persona que ha tenido una pelea tan larga pueda apoyar a Bolsonaro. Una persona que tiene una pelea tan larga, tan na cara, que va a apoyar Bolsonaro. La intención de esas personas, de la mayoría, que no podemos decir que es del 100%, la mayoría votaría por Lula. Y Lula es una persona que habla y que tiene apertura de escuchar. Una persona lo dijo, la mayor cualidad de Lula es escuchar. Entonces, cuando escucha al otro, empieza a entender, a comprender, tener una comprensión de lo que el otro piensa y quien está hablando se siente y tiene el privilegio de poder hablar, probablemente con el presidente de la República. De poder hablar con probablemente el presidente de la República. Lula es muy de izquierda, haciendo una comparación, Orlando, muy de izquierda y muy distinto entre las personas en Brasil. Es muy diferente a Venezuela y Cuba. La gestión internacional de Lula puede ayudar mucho para defender la integración de América Latina. Lula es muy bueno y muy fiel a una integración. Dentro de la economía, Lula es un poco más tradicional, porque en Brasil es tradicional. Una parte de Brasil es tradicional. Lula tiene que avanzar de a poco en la economía. Hay una cosa, y debemos hablar con la verdad, no es que Lula es de derecha. Lula en su ideal, en su experiencia, menciona que avanzamos en la economía poco a poco y en los derechos y en la gestión internacional. Va a ser una defensa muy fuerte y va a ser devuelto los derechos laborales del pueblo. Última pregunta entonces, Tulio. Dadas las condiciones actuales de ganar Lula en segunda vuelta con un Congreso de mayoría y un Senado de mayoría en la derecha, ¿crees que se corre el riesgo de que ocurra un golpe como el que hicieron contra Dilma Rousseff? Orlando, es un placer, un honor hablar con un periodista tan importante. Es una pregunta muy importante, Orlando. De eso se habla todo el tiempo. Incluso los que son contrarios a Lula. Lula ha gobernado siempre con la mayoría conservadora y el golpe.
siempre con la mayoría. Y el golpe recibe de diputados centrales. Una parte de la derecha neoliberal, democrática, muy importante, Los diputados. hace esa diferencia. Una parte de la derecha. Porque hay neoliberales que son democráticos. Una parte de Y la Lula está con una parte de los liberales democráticos. Gracias, Tulio, muy amable por atender esta invitación, pendientes de lo que sea el desarrollo de esta segunda vuelta electoral y también, por supuesto, augurando que el pueblo tome la mejor decisión el 30 de octubre. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias a Tulio Ribeiro, analista económico y político, a propósito de las elecciones en Brasil, de lo cual efectivamente todavía queda mucho por analizar del resultado del domingo último. Les mandamos un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.